En cambio, la fístula, el tratamiento es la fistulectomía. Aquí tenemos más apéndices preauriculares y una fístula, ¿ven? El tratamiento, como les decía, es la fistulectomía, pero específicamente fistulectomía solamente en la del tipo uno. En la del tipo 2, que es esta, se hace una parotidectomía superficial con preservación del nervio facial más la exéresis del quiste y la fístula. Porque si ustedes solo en el tipo 2 hacen una fistulectomía, se van a o van a lesionar el nervio facial. Por esto este niño está acá sonriendo porque su nervio facial ha sido conservado. No, no hay caída de la comisura bucal. Entonces, en la del tipo 2 es parotidectomía superficial con preservación del nervio facial más quistectomía y fistulectomía hasta llegar al conducto auditivo externo. Ese es el tratamiento. Estas sí tienden a ser familiares y son bilaterales mayormente. Alguien en la familia los tiene, papá, mamá, tíos paternos, tíos maternas, abuelos, ¿no? Y como les decía, solo tiene indicación quirúrgica si es que drena las fístulas. Aquí está la ubicación del segundo arco branquial, ¿ven? Puede o está en relación con este nervio que es el nervio facial. El diagnóstico diferencial, adenopatías, abscesos, malformaciones linfáticas que las vamos a ver dentro de un momento, que son más raras a nivel de la cara, pero existen. El síndrome de Sjögren en la parótida, cialoceles, un quiste parotídeo, puede ser un diagnóstico diferencial. Y entonces, además de la clínica, tenemos que tomar, cuando sospechamos de un tipo 2 una ecografía, una tomografía con contraste, una resonancia magnética, ¿no? Y aquí estamos viendo la fistulectomía en el caso del tipo uno. Se saca toda la fístula y miren, sale con pedazo del cartílago. Aquí también está saliendo la fístula. El de la segunda hendidura branquial, como le dijimos, se ubica a nivel del borde anterior del esternocleidomastoideo en el tercio superior. 95% de los casos de los quistes branquiales es la más común, ¿no? Es una masa blanda en el triángulo anterior del cuello, en la parte superior del esternocleidomastoideo en relación a su borde anterior. Puede también haber una fístula y la característica de este quiste o esta fístula es que va a tener un trayecto y el trayecto va a desembocar a nivel de la fosa amigdaliana. Y cuando este quiste nosotros podemos ver que va a ir aumentando de tamaño progresivamente y siempre hay que pedir el antecedente. Este paciente, más o menos 2 semanas antes, ha tenido un proceso respiratorio alto. Esto es como un globo. Lo inflan y se puede desinflar, se drena la faringe, ¿no? Pero el globo cuando ustedes los desinflan ya no regresa a como era antes, siempre se queda allí, ¿no? Es un tumor móvil anterior al tercio superior del esternocleidomastoideo, en relación casi lateral y un poco por debajo de helioides, como dijimos, va a la fosa amigdaliana, su fístula, y puede pasar entre las carótidas, pero para esto hay una clasificación, la clasificación de Bailey. La del tipo uno es un quiste muy superficial en el borde anterior del esternocleidomastoideo, por debajo de la fascia cervical y el platisma. El tipo 2, que es el más frecuente, adyacente al vaso, puede estar adherido a la yugular externa. Nosotros podemos ligar la yugular externa, si es que está comprometida, podemos
ligar la yugular interna sin ningún problema, porque acuérdense que hay una yugular anterior y tenemos la yugular externa y la yugular interna del otro lado. Lo que no podemos hacer es ligar las dos yugulares internas. La del tipo 3 pasa entre carótida interna y carótida externa. Esta es la más frecuente para la bibliografía, pero para nosotros la del tipo 2. Y la del tipo 4 es la que crece en la pared de la faringe. Esta es la más difícil de tratar, porque a la hora de hacer la exéresis del quiste hay que sacar parte de la faringe y luego hay que reconstruirla con un colgajo. Puede ser del pectoral mayor, puede ser del esternocleidomastoideo, pero siempre poniendo la aponeurosis hacia adentro, porque la saliva es muy corrosiva. Es un álcali, acuérdense ustedes, la saliva. El diagnóstico diferencial, malformaciones linfáticas, quiste tímico, ganglios, schwannoma. El schwannoma es una tumoración nerviosa. Ahí puede estar a nivel eh, por retrocarotidio de los nervios del plexo cervical superficial, también puede ser del vago, puede ser de cualquier nervio, puede ser una metástasis infectada o también puede ser un tumor del glomus carotidio, que también es un tumor de de origen nervioso que está a nivel justo de la bifurcación de ambas carótidas y es el que regula ese plexo nervioso que está mayormente relacionado con el hipogloso, glosofaringio, ¿no? El, Va a regular la presión porque allí también van a haber baro y quimiorreceptores. Esta es la tumoración, es una tumoración blanda. Y en los quistes branquiales, tanto del segundo, tercero y cuarto arco branquial, si yo lo punzo, aspiro ese líquido y lo mando al laboratorio, mando a buscar los cristales de colesterina. Si el laboratorista les dice que hay cristales de colesterina, eso es patognomónico de un quiste branquial, los cristales de colesterina. Aquí podemos observar cómo está en su trayecto, en este caso está pasando entre ambas carótidas, yendo a la fosa amigdaliana. El diagnóstico, además de la tumoración, hay que tomar una ecografía, podemos tomar una tomografía, una resonancia magnética, ¿no? Muchas veces estos quistes se infectan y llegan a la emergencia y nuestros colegas, los cirujanos generales, dicen, esto es un absceso. Y un poquito de silocaína, hacen un corte y drenan una secreción blanquecina y dicen absceso. Le dan de alta al paciente y a los 2 días vuelve que se llenó de nuevo. ¿Por qué? Porque no era un absceso, era un quiste branquial. El tratamiento es quirúrgico, es la exéresis completa del quiste, teniendo cuidado con estructuras como esta, por ejemplo, el hipogloso, las carótidas, la carótida externa. Acuérdense ustedes que en cuello la carótida externa tiene una ubicación interna y la interna, su ubicación es externa, al revés, pero se llama externa porque esta da ramas al cuello. La primera rama es la tiroidea superior. Tenemos que tener cuidado con el laringio superior también. El nervio sensitivo de la faringe y también de la laringe. El de la tercera hendidura es un poco más bajo, como dijimos, a nivel del tercio medio del esternocleidomastoideo en relación a su borde anterior, siempre en el triángulo anterior, porque en el triángulo posterior vamos a ver otro tipo de patología. Es un quiste que ya no va a la fosa midaliana, este se va a la membrana tiroidea, a este nivel, ¿no? Es lo que les decía, una tumoración allí, la misma sintomatología, el mismo antecedente que la del segundo arco branquial, pero un poco más abajo.
diagnóstico y diferencial un quiste de la segunda hendidura branquial. Claro que puede ser tan grande que no sabemos si es de la segunda o de la tercera. Una malformación linfática también, un higroma quístico que de la parte posterior se vino a la parte anterior, un absceso, como les decía, ¿no? Y los quistes de la tercera arco branquial pasan, se caracterizan porque van a pasar por detrás de la carótida en su trayecto a la membrana tiroidea. Como les decía también, en los quistes hay que hacer ecografía, tomografía o resonancia. ¿Por qué se va a caracterizar un quiste branquial? Porque tiene una cápsula. Miren ustedes acá en la tomografía, miren, esta tiene una cápsula. Pueden ser uno o bilobulados. Mayormente es único, a diferencia del higroma quístico o del linfangioma, que esos sí son multinodulares o multiloculares, ¿no? Estos es el quiste branquial. Aquí se ve también en la tomografía, miren, y la exéresis completa. Se abre para que vean el contenido. Este es un quiste que está infectado. Normalmente es un contenido claro, ¿no? Pero por eso es que el cirujano general dice, ah, es un absceso. Aquí estamos viendo la hendidura del cuarto arco branquial. ¿Por qué se caracteriza? Porque muchas veces está relacionado con el óvulo izquierdo de la glándula tiroides y de repente, por eso en las estadísticas se dice que es solamente el 1% de los casos, porque muchas veces los operamos como quistes tiroideos, ¿no? Si está solamente sobre la escotadura external, bueno, eso es más fácil de sacarlo, ¿no? Pero muchas veces estos los confundimos con un quiste tiroideo. Su diagnóstico también puede ser por un quiste tímico, un quiste congénito del conducto timofaringio, el conducto tirogloso, un quiste tirogloso bajo, ¿no? Un quiste tiroideo coloidal. Aquí ustedes lo tienen, este es más fácil, este no está relacionado con la glándula tiroides, pero se le saca completamente. En todo quiste hay que sacarlo completamente, si no va a recidivar. El quiste del conducto tirogloso. Esta es otra patología, es una de las más frecuentes en los niños, y acá también tenemos que acordarnos nuestra embriología. La glándula tiroides comienza su desarrollo a este nivel, en el agujero ciego, en la lengua, y luego va bajando, y más o menos a en la séptima, octava semana de vida gestacional, va a finalizar su descenso y termina en el cuello, la glándula tiroides. Pero entre la octava y la décima semana de vida gestacional, ese conducto que está aquí, o llamado conducto de His, se debe atrofiar. Si no se atrofia, se produce el quiste del conducto tirogloso. Ahora bien, su ubicación más frecuente es alrededor del yoides, pero puede estar presentándose en cualquier lugar de este trayecto en su descenso hacia el cuello de la glándula tiroides. ¿Ven? El más frecuente, alrededor del yoides. Puede haber un diagnóstico diferencial acá. ¿Qué pasa si el- la glándula tiroides nunca terminó su descenso hasta el cuello? Por ejemplo, miren esta imagen acá atrás en la boca. Eso es otro tipo de patología congénita. Es una glándula tiroides ectópica, una tiroides lingual. Por eso es que cuando nosotros hacemos el diagnóstico
o queremos corroborar nuestro diagnóstico, cuando pedimos una ecografía, nosotros tenemos que pedir ecografía cervical con visualización del tumor y la glándula tiroides, para asegurarnos que el radiólogo nos describa la glándula tiroides abajo, porque de repente solo les describe el tumorcito, el quiste, y no les describe la glándula. Ustedes lo sacan, van a patología y les dicen que es una glándula tiroides ectópica. Es cuando son ectópicas, hay que tratar a este niño, ¿no? Porque igual hay que sacarlo, pero si no se trata, no se le da reposición hormonal, el niño no va a crecer y también se va a ir al hipotiroidismo. Entonces, normalmente es una tumoración en la línea media. Puede haber casos raros en que esté ligeramente a la derecha, ligeramente a la izquierda. Mayormente es en la línea media, una tumoración blanda asintomática. Ustedes la agarran y le dicen al niño, pasa tu saliva o saca la lengua, esa tumoración se va a mover de arriba hacia abajo. Esa es la maniobra de Sistran. Maniobra de Sistran positivo, eso es quiste tirogloso. ¿Cuándo da sintomatología el quiste tirogloso? Cuando se comienza a infectar, ¿no? Y ya comienza a dar problemas con dolor y se puede fistulizar. Y comienza a salir una secreción de el tipo, no purulenta, sino parece espesa, mucosa. Entonces ya se dieron cuenta que se fistulizó el quiste tirogloso. Normalmente, como le decía, es indoloro en relación a ioides la mayoría y asciende y desciende signo de Sistran positivo cuando usted lo agarra. ¿Se puede complicar? Sí, se puede inflamar, se puede fistulizar y el 1% se convierte en cáncer, específicamente el cáncer papilar de tiroides, 89%. Entonces ya sabemos que es una tumoración que está en relación a la alioides, entonces hay que basarnos en nuestra clínica. Si quieren, lo pueden punzar, pero en los niños es difícil hacerle biopsia aspiración. Ahí vamos a ver células epiteliales camativas, cristales de colesterol. No colesterina, sino de colesterol. Se le toma en este caso ya su ecografía, su tomografía, su resonancia y se confirma el diagnóstico. El diagnóstico diferencial también de estos niños es específicamente cuando está lateral. Entonces hay que hacer una nasofibroscopía para poder hacer el diagnóstico de diferencial con un laringocele. El laringocele es una tumoración cervical de iguales características del tirogloso, solamente que se comunica con el ventrículo laríngeo. Entonces, al hacer la fibroscopía entre la cuerda vocal falsa y la verdadera hacia su parte lateral, si es que hay fístula, eso es un laringocele. Si no es fístula, es un tirogloso. Se puede pedir también una gamografía, ¿no? Para ver cómo capta el yodo. Y otros diagnósticos diferenciales son las adenopatías, los hemangiomas, lipomas, tiroides ectópicas, quistes dermoides, que los vamos a ver ahorita, y los laringoceles que les estaba diciendo. Esta es, este es un quiste tirogloso, miren, a nivel del piso de boca. En su descenso se quedó ahí, o ahí no se cerró. ¿Ven? La tiroides lingual, que hace un momento hablamos, y el tratamiento del quiste tirogloso es la quistectomía más fistelectomía y hay que sacar el cuerpo del yoides para terminar sacar toda esa fístula. Eso se llama la técnica de Sistrunk. Aquí ustedes están viendo por qué sacamos el cuerpo del yoides, porque si no sacan el cuerpo del yoides, atrás va a quedar una, un pedazo de fístula y ese quiste luego va a recidivar. Aquí está la técnica.
tiene que salir así completito. La operación de Sistran, 4% de recidivas, y eso es porque, como les decía a sus compañeros, y como sus compañeros vieron en un quiste branquial, que ya estábamos por ligarlo abajo, y le digo les estaba pidiendo a sus compañeros que tomen una foto, y la residente lo perforó el quiste. Le falló el cálculo, en vez de poner la pinza en la base, lo perforó. No pudimos tomarle la foto. Entonces, esas cosas pasan porque estamos en un hospital docente, pero a veces pinzan, te dice, ya doctor, retire la pinza y se queda con los hilos en la mano. Échense a buscar a ver dónde está ahí el quiste, el conducto del tirogloso. Ya no lo van a encontrar. Entonces, ahí está el 4% de recidivas. En cambio, cuando solo sacan el quiste, casi 50% de recidivas. Por eso es que ningún cirujano de cabeza y cuello hace resección simple del tirogloso. Como dijimos, se pueden convertir en cánceres, ¿no? Y a la cabeza el papilar. Pueden ser también propios del conducto tirogloso o pueden ser metástasis de otro cáncer. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya dijimos la operación del Sistran para el quiste tirogloso simple, pero si es un cáncer o cuando encontramos un tumor todo adherido, indurado. Entonces, ya sospechamos que esto es un cáncer del conducto tirogloso. Si está solamente localizado ¿no? A nivel del quiste y no vemos ganglios, solo se hace la operación de Sistran. Hacemos una resección ampliada. ¿Qué quiere decir esto? Sacamos los músculos pretiroideos si es que hay compromiso ya fuera del quiste. Hacemos tiroidectomía total si ya hay un nódulo sospechoso en la glándula tiroides y si el tumor es mayor de 1 centímetro. Todos estos pueden ir acompañados de disección radical de cuello, específicamente los que se hace la tiroidectomía, ¿no? Y posteriormente, si le hicieron tiroidectomía, tienen que mandarlo a yodo radioactivo. Las anteriores no, porque no hemos sacado la glándula tiroides. Y si lo mandan a yodo, todo el yodo va a ser captado por su glándula tiroides. La sobrevida es muy buena en los de cánceres papilares, en cambio en los escamosos es muy baja la curación. Y en el indiferenciado, ese paciente no tiene cura porque no le hace nada la cirugía, no le hace nada el yodo, no le hace nada la radioterapia, no le hace nada la quimioterapia en los anaplásicos o indiferenciados. La fístula cervical media no es más que un cierre, un defecto en el cierre de la línea media entre la piel y la fascia cervical superficial, ¿no? Se observa, este niño hay que observarlo hasta los 6 meses, que solamente es esta fístula, y luego hay que operarlo, hacerle una zeta-plastía, porque si yo dejo esta fístula en este sentido vertical, lo que va a hacer es pegar hacer una retracción y esto me va a pegar el mentón al esternón. No va a poder estirar el niño el cuello. Entonces lo que hay que tratar de hacer es horizontalizar esa fístula y eso se hace a través de Z-plastías o W-plastías. A veces es necesario más de una intervención. La tortícolis miogénica es otra patología. Es un tumor ubicado a nivel del esternocleidomastoideo. Esto se presenta desde que el niño nace y el niño nace con la cabecita, como ustedes pueden ver, pegada hacia el hombro y el mentón hacia el otro lado. Por supuesto que esto va a variar de acuerdo al grado de la lesión de ese músculo esternocleido mastoideo. ¿Esto por qué se produce? Esto por una fibrosis del esternocleido mastoideo, pero por una malposición uterina, un trauma obstétrico o secundario a una hemivértebra cervical. ¿Pero esto por qué?
porque mayormente a nivel del cuello ocurre un trauma, un sangrado, una elongación de este músculo esternocleidomastoideo. Específicamente, la mayoría de estos niños se produce por trauma obstétrico, que en el momento del parto lo jalan mal al niño y rasgan el músculo esternocleidomastoideo y con eso, cuando hay dolor, ¿qué hace uno? El reflejo es pega el hombro a su mentón y ahí se queda. Y luego se forma una fibrosis, una cicatriz a nivel de ese esternocleidomastoideo y eso es lo que se llama la tortícolis miogénica. Y luego nosotros vamos a ver, hay que preguntar cómo fue el parto, ¿no? Antecedentes, podemos pedir una ecografía, una tomografía donde se va a ver un ensanchamiento del músculo esternocleidomastoideo en comparación al del otro lado. Va a haber elevación del hombro afectado, rigidez de los músculos del cuello, rango limitado de la cabeza. Y ya cuando este niño va creciendo, ya tiene 4 años, 5 años, entonces el niño se va a quejar de dolor. ¿Por qué? Dolor de cabeza, dolor de cuello y temblor en la cabeza porque ya hay compromiso por malposición de la columna vertebral. El tratamiento se hace con terapia física y rehabilitación cuando son muy pequeñitos. Apenas nacen, viene la mamá, hacen su diagnóstico del niño de una tortícolis miogénica, entonces se lo manda a terapia física y rehabilitación. El tratamiento va bien en 90% de los casos. El resto es quirúrgico y la técnica clásica es desinsertar el músculo esternocleidomastoideo a nivel de la mastoides y en su inserción clavicular y esternal. Ahora, si cuando es más pequeña esta tortícolis, se puede hacer una zeta-plastía tratando de elongar el músculo. Y dense cuenta que el músculo, si lo corto arriba, lo corto abajo, este músculo se va a atrofiar y el músculo esternocleidomastoideo es estético en cuello. Se está probando con toxina botulínica, va muy bien. Lo malo que la toxina botulínica es cara. La ampollita de toxina botulínica no baja de $900. Así que si ustedes se están haciendo poner en la cara Botox y les cobran 20 soles, eso no es Botox. Les pueden estar poniendo cualquier cochinada menos Botox, ¿no? Y van muy bien con eso. La anquiloglosia, esto es lo que también ustedes tienen que aprender a diagnosticar. No todo niño que no pronuncia específicamente la R tiene frenillo corto. La letra R es la letra más difícil de pronunciar y yo tengo que esperar a un niño hasta los 5 años que me pueda pronunciar la letra R. Yo hago un diagnóstico si le pido al niño levanta tu lengua y veo esta fibrosis abajo de la lengua. Le digo, saca tu lengua y se forma esta W. No llega a pasar el aditus labial, la punta lingual, no la vemos. Entonces allí hago el diagnóstico de anquiloglosia. Pero si esta es solamente mucosa y no fibrosa, puede ir a terapia física y rehabilitación porque si es solamente mucosa, eso se va a estirar. Pero si es fibrosa, sí hay que tratarlo. ¿No? ¿Qué me trae? Problemas de lenguaje, dificultad para sacar la lengua, mala deglución, otras como poder, a veces quieren soplar y no pueden, ¿no? Y acá la están viendo en mayor, el mismo caso que hace un momento. No puede sacar la lengua, no se ve la punta y no puede levantar la lengua. Hacemos el diagnóstico, el examen físico, hay que la valoración psicológica, porque si un niño también no habla y se los mandan y ese niño no tiene en la casa estímulo verbal, ¿cómo quieren que hable? ¿No? El maestro es el que mayormente nos los manda, hay que el terapeuta que ve que el niño no habla y después también
evalúa y ante la posibilidad de frenillo corto nos los manda y hacemos nosotros un examen completo del niño. El tratamiento es quirúrgico, se corta, ¿no? Se forma el rombo. Acá se le hace unos decolajes para que elongue más ese rombo y se sutura. Pero en la parte inferior, casi pegado a los dientes, hay que agarrar solamente el bordecito. ¿Por qué? Porque a este nivel está la desembocadura del ribinus y del guardo. Y si yo lo agarro, luego va a haber un éxtasis salivar en las glándulas y aumento de volumen de ellas. ¿No? Nunca, y eso métanselo en la cabeza, ya a los cirujanos pediatras los tenemos ya, por decir así, podridos porque toda la vida vienen con las recidivas de los frenillos porque ellos agarran el electrocauterio y lo queman, ¿no? Una quemadura que trae como consecuencia posteriormente una fibrosis y el niño después vuelve con un frenillo corto. Pero ya esta es una complicación y ya no solo hay que hacer la técnica clásica, que es esta, sino las técnicas más complicadas, más elaboradas, que son hacer colgajos a nivel de la mucosa lingual, ¿no? Por eso no hay que quemar el frenillo. Luego se le manda igualito a ejercicios y reeducación logopédica, terapia de el habla. El frenillo labial es casi lo mismo, solamente que se produce a nivel del labio superior y lo que va a traer consigo es que se separen los incisivos. Y para evitar esto hay que tratar ese frenillo. La técnica es la misma que hemos hablado hace un momentito. Los hemangiomas son tumoraciones, algo hablamos el día que hicimos la clase del doctor Otárola, ¿no? Que pueden ser planas, pueden ser cavernosas. El plano yo puedo esperar que evolucione y regresione, pero el cavernoso nunca. Mayormente aquí sí las mujeres están premiadas en una proporción de 3 a 1, del 10 al 12% de la población y la mayoría está presente en la cabeza, el cuello, le sigue el tronco y las extremidades. Son tumoraciones vasculares. Pueden ser muy superficiales, como les dije ese día. Pueden ser comprometer aquí en boca solamente la mucosa, en la piel solamente la piel, el celular subcutáneo. Pero pueden ser muy profundos, que estos pueden estar comprometiendo el hueso, ¿no? Y puede ser una mezcla de ambos. A los chiquititos, esos puntitos, también se les llama en frutilla. Este es un hemangioma cavernoso. Este nunca voy a pensar yo que va a regresionar espontáneamente. Estos se pueden complicar y pueden ulcerarse, pueden sangrar, se pueden infectar. El hemangioma periorbitario puede comprometer la visión, el orbitario, el auricular, la audición, pero el nasal y el bucal nos puede comprometer la vida del paciente porque si sangra puede tapar la vía aérea. Tenemos que manejarlo y tenemos que educar a la familia, explicarle que los planos no son necesariamente de recibir tratamiento. Podemos hacer estudios Doppler cuando los hemangiomas cavernosos son muy grandes y aquí sí hay que buscar hemangiomas hepáticos con una ecografía Doppler hepática y hay que buscar unas disrafias espinales con resonancia, radiografías o tomografías para ver los mielomeningoceles. Eso es lo que hay que ver en estos niños. También se le puede pedir una arteriografía, ¿no? Una angioresonancia para ver cuáles son los vasos que lo nutren. Y el tratamiento, unos que hay que prevenir que se complique. Corticoterapia, como les expliqué ese día, se dejó de usar, se está volviendo a usar. Se está usando crioterapia, láser, la cirugía, que es la que hacemos nosotros, y se está probando con propanolol y la última, la quimioterapia. Lo pongo acá porque lo van a encontrar en los libros, pero en el país
No se le da quimioterapia a ninguna tumoración benigna, pero en los libros lo consignan y por eso es que lo puse. Estos son algunos casitos. Y el higroma quístico, linfangioma, linfangioma circunscrito o linfangiomatosis. Esta es una tumoración o una alteración de los vasos linfáticos. Tiene predisposición por el triángulo posterior del cuello, pero puede estar ubicado a nivel de cualquier parte del cuerpo donde haya ganglios linfáticos. Pero su predisposición es por el triángulo posterior del cuello, que está dado por el borde anterior del trapecio, posterior del esternocleidomastoideo y la clavícula. Son malformaciones blandas, líquidas, renitentes, ¿no? Y si ustedes le ponen la linterna, van a hacer la transiluminación positiva. 50-65% están presentes desde el nacimiento y el resto se hace presente hacia el segundo año de vida. Uno de cada 12.000 nacidos vivos. No es tan frecuente. Están en contacto, sí, con los vasos sanguíneos y estos tumores, el 75% nace del cuello, el 20% en la axila, el resto está entre el mediastino, retroperitoneo, pelvis y región inguinal. O sea, es mayormente en el cuello. Es más común en el lado izquierdo que en el lado derecho. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que en el lado izquierdo está la gran vena linfática donde drena casi toda la linfa de el cuerpo, miembros inferiores, pelvis, abdomen, tórax, brazo izquierdo, cabeza y cuello del lado izquierdo, mientras que en el lado derecho está la gran vena, el conducto torácico, diré, en el lado izquierdo y la gran vena linfática en el lado derecho, que solo en la vena linfática drena cabeza, cuello y miembro superior del lado derecho. Como hicimos hace un momento, un acápite en la tomografía, vamos a ver como cavidades multiloculares, ¿no? Que siguen produciendo líquido, entonces va creciendo, va produciendo linfa, linfa, linfa. Se pueden infectar, se pueden traumatizar, y esto hace que estos linfangiomas o higromas quísticos crezcan rápidamente. Muchas veces dentro de un linfangioma hay un hemangioma. Esta es una clasificación anatomopatológica, nomás simple, cavernoso y quístico, ¿no? Entonces es una tumoración blanda, transhumilación positiva, puede crecer con una infección, trauma, o si sangra el hemangioma que está dentro, puede ser tan grande que puede comprimir la vía aérea, puede ir de un lado al otro lado del cuello. El diagnóstico es con ecografía, tomografía, resonancia. El tratamiento es quirúrgico, la resección completa. Pero a veces estos quistes se meten por debajo de la clavícula, por debajo de la mandíbula, donde me impiden que lo pueda sacar completamente. Entonces, allí se usa las sustancias esclerosantes. ¿Cuál es su función? Aspiran el líquido y le inyectan esta sustancia esclerosante. Y luego, estas producen una inflamación en las paredes de los quistes. Y dos paredes que están infectadas tienden a pegarse. Y entonces, por eso desaparecen. Se comenzó a usar bleomicina. Entonces, ¿qué hacía la bleomicina? Ese efecto, pero era muy grande, que a veces necrosa la piel. Acá ya no hay en la actualidad. Desde el gobierno del señor Humala, como siempre, mucha gente izquierdista oponiéndose a a la ciencia, se creó el Picibanil, el OCA 432. Entonces, esto hacía el proceso inflamatorio, pero sin necrosis de la piel. Pero el señor dijo que no era necesario y ya no se importa más el picibanil, ¿no? Entonces se ha vuelto a la época de las cavernas a usar la bleomicina. El teratoma, solamente es para que lo sepan, es una tumoración
que tiene las tres hojas blastodérmicas. Este no es un más que un hermano siamés que se ha unido por el cuello o por la cara. En cabeza y cuello no hay ninguno vivo hasta el momento. Nosotros llegamos a separar uno hace años, pero también falleció. ¿Y por qué fallecen estos chicos? Fallecen porque tienen malformaciones congénitas asociadas. Tienen y grandes malformaciones pulmonares, cardíacas y renales. Y eso es lo que los mata a estos niños. No tanto como el paladar que tiene acá fisurado, la falta de cierre de la mandíbula, eso no. Lo que los mata es los problemas cardíacos, pulmonares y renales. Solamente, como les digo, es para que lo sepan que tienen las tres hojas blastodérmicas. Acá está, por ejemplo, la cabecita, la columna, las piernecitas del hermanito. El diagnóstico diferencial es con cualquier tumoración de cabeza y cuello porque tiene todas las hojas blastodérmicas, ¿no? Una clasificación también anatomopatológica, la radiografía de este niño, acá ven la cabecita, la columna y las piernecitas, ¿no? Este es el que separamos nosotros, pero falleció también, como le digo, a los 10 días por fallas cardíacas y pulmonares. Los quistes dermoides es el hermano menor del anterior. También tienen las tres hojas blastodérmicas y pueden estar ubicados en cualquier parte de la cabeza y del cuello, pero tiene una predisposición por ubicarse a nivel de la cola de las cejas y el cuero cabelludo. Y su característica es porque adentro del quiste yo voy a encontrar pelos, uñas y dientes. Y la característica es que es fácilmente se separa la piel de lo que es el quiste. Su diagnóstico es clínico y el tratamiento es la exéresis completa de este. Diagnóstico diferencial con cualquier tumoración de cabeza y cuello. Y ahí están viendo la exéresis completa de el quiste. Si se rompe, va a residir. Justo yo tengo un paciente que lo voy a operar que ya lo han querido sacar, pero no un cirujano de cabeza y cuello. Tres veces lo han operado a este chico y tres veces les ha recibido porque no ha podido sacar completamente. Es que el error está que muchas veces lo hacen con anestesia local y esto es mejor trabajarlo con anestesia general porque muchas veces es horada del hueso y el hueso no tienen cómo anestesiarlo cuando lo tocan. El quiste epidermoide solamente lo he puesto como un diagnóstico diferencial del anterior. No es congénito. Este quiste este, está aquí porque la diferencia es que se produce porque se tapa un poro. Y al taparse el poro, este, no sale la grasa y el cuerpo es sabio y encapsula esa grasa que se está quedando formando el quiste. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la pared de la piel es parte del quiste. Por eso en este no puedo separar yo la piel del quiste. El tratamiento es la exéresis del tumor, ¿no? Incluyendo la piel. En el anterior, no. En el anterior yo puedo separar la piel fácilmente del quiste. Para acabar, vamos a ver las craniosinostosis, algunas de ellas porque hay varias, solamente para que sepan que estas son las fontanelas que ustedes vieron en anatomía, también se les enseña esto, y las suturas. Esto se debe cerrar más o menos al año y medio de vida. Si se cierra antes, esto se llama, va a producir una craniosinostosis. Si se cierra una, va a producir una simple y si se cierra más de una, va a producir una sindromática. Si se cierra la coronal, se va a producir la trigonocefalia, la sagital braquicefalia, coronal y lambdoidea unilateral plagiocefalia, coronal lambdoidea bilateral dolicocefalia. Alteraciones en el cráneo, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas enfermedades, por ejemplo, los niños con síndrome
especialmente la enfermedad de Cruzón. Este niño, aparte de que se cerraron las fontanelas, también se cierran hay una malformación, una falta de crecimiento a nivel de la cara, no se desarrolla la cara, ¿no? Y este niño tiene una órbita muy pequeña porque no se ha desarrollado el maxilar superior. A esto se llama hipoplasia del maxilar superior. Y al no desarrollarse el maxilar superior, acuérdense que la pared inferior de la órbita la forma el maxilar superior con el malar. Y también aquí el frontal no va a crecer muy bien, por lo que las suturas ya se cerraron. Entonces la órbita va a ser pequeñita, pero su ojo es normal, su ojo está creciendo normal y la mayoría de estos niños termina ciego. ¿Por qué? Porque el agujero ciego, el agujero óptico es muy pequeño para ese nervio y el nervio se echa a perder y el niño pierde la mandíbula, el- la visión. El maxilar superior es pequeño, como le decía, entonces sus dientes van a ser apiñados, no tienen espacio donde salir. En compensación, la naturaleza hace que se haga un paladar muy profundo y a eso se le llama paladar ojival, ¿no? Hay una estrechez también de la región pterigomaxilar. La úvula puede ser bífida, pueden cursar con paladar fisurado, tienen retraso mental, pero este no tiene compromiso de las manos y los pies. Lo que sí tiene el upper. El upper tiene, ¿no? Sindactilia simétrica de manos y pies. Pueden haber fisuras laterales de la cara. Ayer vimos cómo se formaba la cara, ¿no es cierto? Entonces, no se cierran esas suturas y va a producir fisuras laterales. Este va a cursar con parálisis, puede cursar con tosis palpebral o con falta de movimiento de los ojos por un problema neurológico y sí cursa con retraso mental. El síndrome de Pfeiffer tiene una craniosynostosis, miren, grande, tiene dedos de los pies muy grandes y separados, ¿no? Puede haber sindactilia, su inteligencia es normal o casi normal. La microsomía hemifacial, aquí la mandíbula no ha crecido. Estos chicos se caracterizan porque no tienen desarrollo de la región lateral de la cara, ¿no? No tienen oreja, no tienen nervio facial, por lo tanto hay una parálisis facial y no tienen desarrollo de la mandíbula. El Treacher Collins, este es el que tiene, creo, para mí, el que tiene la mayoría de las alteraciones. Este niño no ha desarrollado la región lateral de la cara, no tiene malar, no tiene la rama descendente del frontal, no tiene arco cigomático, no tiene oreja. Entonces, tiene también un maxilar chiquito, hipoplasia del maxilar, entonces casi no tiene órbita, por eso que se ve estos ojos profundos, ¿no? Estos niños también pueden cursar con hipoplasia mandibular. Y el Pierre Robin, que ese es el que menos tiene, pero el que más sufre porque desde niño hay que hacerle una traqueostomía o fijar su lengua al piso de boca, porque su boca es muy pequeñita, porque nacen con una mandíbula muy pequeña, hipoplasia mandibular, se ahogan con su lengua, ¿no? Y puede haber obstrucción de la vía aérea. El nonan, hay un hipertelorismo, un aumento del espacio entre ambas órbitas, un filtro muy marcado, tienen pectum excavatum, cursan con anomalías cardíacas, ¿no? Puede tener un paladar muy chiquito, un paladar ojival me refiero, o por un maxilar muy chico.
y una micrognatia, ¿no? Mandíbula pequeña. A todos estos niños hay que tomarles una foto, hay que hacer estudio de modelos. En los niños nosotros no vamos a tener molares, que es en el adulto el que manda la mordida. Entonces aquí el que nos va a mandar son los frenillos. Así, Ángel clasificó las mordidas, las del tipo uno, bien, molar superior, molar inferior. Las primeras, siempre el maxilar superior por delante de la mandíbula. Así debemos morder todos, esa es normoclusión clase uno de Ángel. La clase 2 o creció demasiado el maxilar superior o no creció la mandíbula. Y la clase 3 o creció demasiado la mandíbula o no creció el maxilar superior. Ese es para la clasificación y el diagnóstico. Eso se hace también junto con un estudio que se llama estudio cefalométrico para ver quién creció y quién no creció, una panorámica, que es esta, para ver dónde pueden haber piezas dentarias que pueden este, impedir el paso de la sierra en el momento del corte. Antiguamente se esperaba que estos niños cumplan 17 años, 18 años, tomándoles una radiografía de mano izquierda que nos indique que ya terminó su desarrollo óseo y podíamos adelantar o retroceder, ¿no? La parte ósea que está afectada. Actualmente, desde que nacen, se ponen estos distractores óseos para enseñarle al hueso a crecer. Y estos distractores se pueden poner en cualquier lugar de la cara y podemos hacer crecer el hueso en cualquier dirección. Este es un distractor externo que pesa menos que su lapicero. Es titanio lo que tiene este niño ahí, pero lo malo que él tiene que vivir con esto 2 años. Hay que ir ajustando estos tornillitos para hacerle crecer su carita. Los diferentes tipos de distractores y actualmente ya hay distractores reabsorbibles, porque a estos niños, cuando se le ponían los internos, había que reoperarlos para sacarlos, porque era metal. Ahora no, ahora se reabsorben solos. Estos son, cuando nos faltan partes de huesos, se hacen los famosos PIC, los implantes personalizados, ¿no? Podemos hacerlo de cualquier parte de la órbita, de la mandíbula, ¿no? De la región lateral de la cara. Esto es lo que el nuevo material. Lo malo que es caro, sí es caro. Por lo menos en el seguro social el seguro lo cubre, ¿no? Muchas gracias, muchachos. Nos, Sí, doctor, aquí estamos. ¿Ya? Ya nos Sí, estamos viendo. Gracias por todo. sí. Doctor, le quería consultar si es que nos podría compartir las diapositivas para repasar luego. Se las doy a sus compañeros el día, o, o te la mando a tu WhatsApp, ¿ya? Ya, doctor, está bien. Ya tú la repartes, ¿ya? Ya, sí. Ya, gracias. Muchas gracias, Gracias. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.